no lo llamaría violencia. Y lo vuestro, coerción, en un sentido muy técnico de la palabra, sí es coerción, porque estás, digamos, que estás condicionando la actividad, el principio legal del policía y del cerrajero y de la inmobiliaria o quien sea, ¿no? Pero digamos que condiciona, coercionas de manera no violenta. Eso yo no creo que sea violenta. O sea, el estar con cadenas, con no sé qué, haciendo de lanche, eso no es violencia. A mi modo de ver, no es violencia. Y no creo que se... ¿Podrías entonces explicar un poco más, que igual yo soy un poco corto, por qué tiene que ser, si hay violencia, resistencia, y si no hay violencia, desobediencia civil? Porque parece que es lo que tú haces que lo diferencia uno de otro, la violencia. No veo yo... No, por ejemplo, es que la violencia, ya digo que es un concepto claramente ambiguo, ¿no? Muchos Zapatero Mora, por ejemplo, habla de violencia psicológica, y la violencia no puede ser psicológica, lo que llaman de la violencia es otra cosa, ¿no? Bis viene de fuerza y implica digamos que masas newtonianas, ¿no? Moviéndose una contra la otra, ¿no? Pero la distinción es esa, pero sobre todo es la primera, ¿eh? O sea, lo que distingue a un resistente de un desobediente civil es que el desobediente civil respeta, digamos, las reglas básicas del ordenamiento constitucional y no quiere cambiarlas. Entonces le reconoce, por supuesto el equívoco con nuestra compañera antes, ¿no? Le reconoce legitimidad al gobierno en ese sentido, es decir, no, yo sé que tú estás aquí, que no eres un usurpador, ni eres, sé que eres el gobierno democráticamente elegido y de hecho te estoy respetando en todo lo demás, estoy pagando mis impuestos, estoy cumpliendo la ley de no sé qué, la ley del tabaco, yo no fumo, no sé, pero aquí, chicos, no puedo, por razones morales y de justicia, no puedo hacerlo. De hecho, tú me decías, la violencia es monopolio del Estado. Eso es muy weberiano y es verdad que eso es así. Pero no siempre, ¿verdad? O sea, porque por ejemplo el Código Penal, claro que admite la violencia legítima por parte del particular en el estado de necesidad y una legítima defensa. Eso es violencia, admitida por el Estado, ¿no? El asunto es por qué el Estado no puede admitir un cierto tipo de violencia, que puede que lo sea, voy a darte la razón, incluso porque hay una cierta fuerza que se opone a la fuerza considerada legítima, una fuerza, bueno, muy desigual, ¿verdad? Porque tú, lo que me dices, ¿no? Cuando aparece la policía no se enfrentáis a ellos, ¿no? Violencia puede ser, en cambio, las huelgas mineras, ahí sí hay violencia, ¿eh? Cuando de repente aparecen con tirachinas que no sé qué, cuando tiran cócteles, eso sí que puede ser considerado ni siquiera derecho de resistencia. ¿Por qué? Porque no tan... por eso los estudiantes con Sixto se llama, ¿no? Que lo decía muy bien, hay cosas que están muy entremezcladas, ¿no? La revuelta minera, efectivamente, ¿qué es? Pues, coño, no pretenden derrocar al gobierno, pero sí existe violencia, o sea, no tiene esas dos características, o sea, va mezclando características de un tipo o de otro, ¿no? Yo, desde un punto de vista sociológico, diríamos, os catalogaría como desobedientes civiles, no como resistentes, claro. Es que el derecho de resistencia es muy... También se llama desobediencia revolucionaria, no es otra manera de llamar a los resistentes. ¿Tú te consideras un revolucionario cuando haces eso? Pues yo no lo creo. O sea, no creo que tu actividad te consideres como alguien que a partir de ahí intentará hacer la revolución y revocar este sistema que es corrupto, injusto. No creo que eso esté en tu mentalidad. En la gente que lleva a cabo resistencia, o sea, esta desobediencia revolucionaria sí está presente. Yo soy el tema de la formación de barreras humanas para pedir el paso tanto a fuerzas públicas como a particulares como insertadas o cosas de esas. Antes me habías dicho que en la barrera que se formó en la universidad por lo de la protesta de las tasas lo habían considerado violencia porque no dejaban pasar. No, o sea, eso no llegó a juicio. Eso fue simplemente, pero claro, como yo trabajo en la Facultad de Derecho y hay muchos profesores que son jueces y eso, yo lo comenté con ellos. Entonces me dijeron, no, pues esto como llegas a un juzgado, te digo yo que esto era tal. Pero es que no hubo lugar porque no hubo. Vale, es que entonces no lo estoy bien. Vale. Pues ahora no hay alguien. Luis. Oye, yo quería preguntar porque me llamó la atención. ¿Hay alguna manera de que no me asfixie? Abren la puerta. ¿Está abierta? Sobre el tema de la violencia, y es que yo me quedé pensando en que el sistema económico que vivimos ahora, el sistema económico que tenemos ahora mismo, capitalista, donde el ejercicio de gran parte de mis derechos y libertades depende de mi capacidad económica, y mi capacidad económica depende de mi derecho al trabajo, de la capacidad de tener un trabajo, con un desempleo del 27%, una reforma laboral orientada a empobrecer a la devaluación interna
empobrecer los salarios, podríamos considerar que las actuaciones desde el punto de vista, podríamos considerar que las actuaciones del gobierno podrían considerarse como violentas hacia la población, podrían considerarse una especie de violencia institucional. A mi modo de sí, pero claro, eso no es lo que yo considere y el juicio que a mí me merece desde un punto de vista político y otra si se puede incardinar o no como violencia susceptible de ser, así como en este momento se reconoce la legítima defensa. Claro, si puede decirnos que lo mío es legítima defensa, porque ellos son los violentos, ellos son los que hacen esto, yo me reacciono violentamente, eso es un poco una partida perdida, están jugando en su terreno, ¿no? Es lo que te decía, a ellos les interesa que tú entres en ese terreno, el del Estado de Derecho, los derechos que están concedidos, desde igual. Yo veo que frente a Pierre Bourdieu, por ejemplo, es un autor, no sé lo que me dices, me gusta muchísimo, habla de violencia simbólica, ¿no? ¿Qué consiste esa violencia simbólica? Pues en una definición de la realidad que se te impone sin ninguna alternativa. Un poco por recuperar el discurso del inicio mío, la violencia simbólica lo que viene a decir es que el mapa, digamos, para interpretar la realidad te lo dan desde fuera y no hay ninguna otra posibilidad, con lo cual tú acabas confundiendo la realidad como ese mapa que te acaban de dar. Esa imposición de una única realidad exógena, o sea, que te viene desde fuera, eso forma parte de la violencia simbólica que tiene el Estado. Y contra ello hay que luchar, pero no reivindicando derechos, no diciendo no. Y encima yo reivindico la legítima defensa para ir contra su violencia simbólica. Esa violencia simbólica se responde a mi modo de ver con ese tipo de estrategias de desobediencia civil. Sí. Bueno, comentar que la primera parte de la charla me ha parecido realmente interesante, la diferenciación entre creencia e idea, porque se movía al pie nuestro suelo, porque efectivamente cosas que dábamos por sabidas y sentadas, pues realmente te das cuenta que no se sostienen a una mínima crítica. Y me pareció interesante en tanto en cuanto llegaste a un punto que creo que hoy por hoy es algo que habrá que debatir y desarrollar con intensidad, que son todos esos lugares comunes, todos esos mitos sobre los cuales se fundamenta el día a día de nuestra democracia. Es decir, cómo determinadas fuerzas políticas y el poder se ha apropiado de conceptos como democracia, como libertad, como transición, etcétera, etcétera, etcétera. Y, en cierto modo, si nosotros procediéramos a un análisis de cada uno de esos términos, podríamos llegar a conclusiones incluso que pueden parecer un poco ambivalentes. Pero, ya que parte del debate ha ido en la línea de la diferenciación entre resistencia y desobediencia, yo sí que quiero abundar una cosita que me parece que es un matiz importante. Es decir, yo no tengo claro si yo soy resistente o soy desobediente, no tengo claro si soy... Bueno, sí tengo claro que no soy violento, no sé si soy muy revolucionario, poco reformista, no lo sé. Me imagino que cada día uno tiene prácticas, hace uso de esas prácticas en la cantidad que a uno le parece oportuna en cada momento. Pero sí que tengo claro que, o me parece que es así, que las prácticas de desobediencia civil son algo más eficaces que las prácticas de resistencia tradicional o revolucionarias, en tanto en cuanto descolocan más al poder. Es decir, el poder sí que ha construido una fortaleza y se ha blindado muy bien ante las prácticas de resistencia, porque suelen ser violentas y demás, y son muchos siglos de historia de blindarse y de posicionarse entre eso, pero se incomoda y se descoloca mucho ante situaciones como, por ejemplo, los scratches. Es decir, los scratches, bueno, es una práctica que ha estado toda la vida ahí, pero hemos tenido que inventar hasta un término nuevo para hablar de algo que no era más que señalar a la gente. Y de ahí que después hayan salido, pues, y ahí es donde quería unirlo con lo primero que había hablado, cómo el poder automáticamente dice que el que practica el scratch es neonazi, filoetarra, etc. Es decir, apropiándose, y a mí me parece desde un ejercicio absolutamente indigno para la memoria de las víctimas del terrorismo, apropiándose del patrimonio que no les corresponde. Y sobre todo fundamentándose en una falsedad absoluta. Que estas personas que estaban ejerciendo un derecho que puede ser molesto, por supuesto que es molesto, estaban comparándose con otra práctica que no tiene nada que ver, que es lo del terrorismo. Entonces, ya para resumir, perdonad porque me haya extendido mucho, es decir, desde un punto de vista de pragmática política, ¿hasta qué punto crees que la desobediencia tiene más capacidad para
proceder a esos cambios legislativos frente a la revolución, sí, vamos a llamarlo la revolución en los términos convencionales, que quieren eliminar del conjunto al poder, al enemigo, entre otras cosas. Claro, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, eso, a efectos prácticos, es que se le quitan muchas armas al gobierno o al poder, ¿no? Cuando uno adopta estas características que os decía propias de la objeción de conciencia, de publicidad, no violencia, tal, en parte porque, claro, a tal punto es así que tienen que mentir. O sea, cuando Pons, por ejemplo, tuvo que mentir, porque no puede decir, no, es que había gente que estaba gritando frente a mi casa. Tuvo que decir que subieron, que aporrearon, que insultaron, que estaban sus hijos. Era todo mentira. Porque si cuentas la verdad, dirá, bueno, ¿y eso qué hay de malo en ello? No es una respuesta proporcionada a esa violencia institucional y simbólica con la que estáis devorando a este país, canallas, por ejemplo. Claro, eso es una cosa que a tal punto es así que cuando no existe intentan asimilarlo a actitudes ya de resistencia, ya de medio vandalismo y terrorismo, de subir por las escaleras y aporrear la puerta, insultar a los hijos, amenazarlos de muerte, que fue lo que tuvo que decir Pons mintiendo, claro. Y es que desde la resistencia, yo creo que a veces manejáis como yo soy un resistente y tal, esa resistencia es mucho más duro que eso. O sea, si juntáis estas dos características de uso abierto y público, de la violencia, los que están en las manifestaciones que se ponen en plan ultra, a tirarle cócteles, no sé qué, eso no es derecho de resistencia, porque no es público, ¿no? O sea, en un momento pueden, se retiran, no hacen bandera de nada, ¿no? La conjunción, digo, de actos públicos y abiertamente violentos con la intención de derrocar a un gobierno y cambiar el orden institucional, eso es muy difícil de ver. O sea, eso lo hace ETA, lo hizo ETA, lo hizo el IRA, buena parte de la revuelta en Yugoslavia fue tomada con ese patrón, etcétera, ¿no? Pero no es una cosa que uno puede decir, no, es que este es un resistente, ¿cómo un resistente? No, claro. Eso tiene que ser algo que preñe colectivamente. Esa resistencia siempre se hace de manera colectiva, o sea, y hay una masa detrás que lo soporta. ETA no podría haber vivido los años de Dios si no hubiera una masa social detrás que los apoyaba. Cuando entraban en el Goibar, la policía, si el País Vasco es una comunidad que es diminuta, es más pequeña que Asturias. Entonces, como lo han controlado, pero cuando entraban en el Goibar, persiguiendo a un comando, se perdía. ¿Por qué? Porque más de la mitad del Goibar era partidario de ellos. Entonces lo escondían en cualquier casa, etc. Ahí se puede hablar ya de un cierto planteamiento de derecho de resistencia por parte de ciertos partidos en Euskadi, ¿no? Pero tan alegremente decir, no, yo soy más partidario de la resistencia, chicos, pues hablando de cosas muy, muy serias, ¿no? No digo que carezcan de legitimidad, pero al menos que son cosas muy, muy serias, ¿no? Que es eso, el intentar derrocar todo un ordenamiento constitucional y un gobierno. Dos preguntillas. O sea que dices que los black blocs tampoco son resistencia. Esa es una pregunta. Y al otro lado, que si la objeción fiscal, por ejemplo, pública no es, porque yo le quito mi dinero, parte de mi dinero al Estado, objetando por el gasto militar, por ejemplo, pero luego igual no me apetece dar mi nombre para las estadísticas del colectivo. Claro. Entonces, ¿se le hace daño al Estado? No, porque es poquísimo dinero, de todas maneras. ¿Vale la pena hacerlo desde tu punto de vista? Sí, pero eso, por ejemplo, eso sí que sería un caso bastante del libro, diríamos, de objeción de conciencia, que es la tercera forma de desobedecer el derecho. Es algo puramente privado. No sé, en tu caso, por ejemplo, no se conocerá, ¿no? Pero es posible que haya, lo comentaba con su compañero antes cuando veníamos en el coche, ¿no? De Turó, suena, de Turó. Posiblemente fue el primero en utilizar este concepto de desobediencia civil, ¿verdad? En Estados Unidos, un tío sorprendentísimo, ¿no? Y muy interesante, desde luego, ¿no? Como decía, quiero ser, un hombre honrado tiene que ser mal súbdito y buen ciudadano. Bueno, pues él, por ejemplo, es una cosa tan mixta. Él entró en la cárcel, ¿por qué? Porque se negó a pagar el impuesto de capitación que le exigían para entablar la guerra contra México, ¿no? Que dio lugar a la pérdida de Texas. Entonces es una cosa puramente personal, individual. Yo no pago esto y en mis tierras no pasan
se pasa ni de un lado, por aquí no pasa, ¿no? Lo metieron en la cárcel. Eso, obviamente, si tenía más repercusión, él quería llegar a algo más que un simple, me basta con que yo no pague y punto, lo que hagáis los demás me es igual. Él quería a su vez que no existiera una libertad para ese tipo de cuestiones, ¿no? Y es una pelea contra la esclavitud en el sur, que también se daba acá. Pero bueno, en ese caso es una objeción de conciencia, salvo que se articule de una manera colectiva, de tal manera que se pida algo más que yo no pague, sino crear una cierta conciencia de que eso es una cosa indigna, que se esté obligando a la gente a pagar para determinadas, Pero es que hay cosas. campañas, o sea, hacemos campañas. Claro, pues en ese caso estaría un poco a caballo, más bien próximo a la desobediencia civil. Y lo primero que dijiste es que no sé qué es. Los black blocs. ¿Qué es eso? ¿Encerrado en inglés? ¿Encerrado? Pensé que todo el mundo ya los conocía. Los chicos que se ponen en Barrera, en Berlín, en Frankfurt, en San Francisco, que se visten, se cubren la cara, ponen el escudito, y en Italia tenemos el white block. En Taksim la semana pasada fue el blue block. No estoy haciendo viejo. No puede ser parte de manifestaciones tapadas para generar conflicto. Claro, ellos no pelean contra o sea, los buenos black blocs, los de aquí de España no son black blocs, pero los buenos black blocs no pelean contra la policía, solo se ponen una barrera y tú tienes que leer los emails porque dicen, no importa, vamos a conseguir, vamos a robar de los hospitales los catres para montar una barrera buena y no os preocupéis, todo el que va tiene que saber a qué va, claro, y vamos a actuar solo cuando las mujeres y los niños estén fuera y, o sea, no vamos a dejarles pasar. Nos ponemos frente al Banco Central, en Frankfurt, por ejemplo. Pero no pelean, solo se ponen y se quedan ahí, Claro. y en Italia lo mismo. Sí, pues catalogar eso, por ejemplo, como violencia. En cambio, cuando se asedia el Congreso, ¿verdad? Esas marchas de tal, ahí ya podía haber una cierta cosa. Ahí el objetivo, muy difuso, muy ingenuo, era pues acabar con la clase política, con el sistema de... el objetivo sería más próximo al derecho a la resistencia que a la desobediencia civil, independientemente de los medios que utilizasen, que eran pacíficos, ¿no? Pero ahí sí que el objetivo sería más parecido a esto. Esto, por ejemplo, yo tampoco lo catalogaría como una actividad estrictamente violenta, es una parte más estratégica, ¿verdad?, de la desobediencia civil. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. Yo no quería liar más porque estoy liado. Con el concepto este del derecho a la resistencia. Estoy imaginando a Otegi por un lado, a Rey, y Otegi llamando jefe de los torturadores a Rey. ¿Eso qué sería? Un delito. Porque no veo violencia en ello, pero no veo legitimidad. No, eso lo que sería, y por lo que se me enjuició, eso es una injuria. Un delito de injuria. Sin más, se trata de un delincuente más. No sé si la pregunta de Tena, No sé. ¿Cómo catalogar eso? Un juez te diría, eso es un delito de injuria a la corona. Y así se cataloga. Pero es una vergüenza que exista una tipificación de ese calibre en nuestro ordenamiento. Hay mucha gente, bueno, exagero, pero hay gente que está en la cárcel por delitos muy, muy similares, ¿verdad? O sea, por haberse metido con la corona, por haber insultado a la corona. Pues así, la experiencia civil lo hizo. Eso sí que cambió radicalmente, ¿no? El peso que tenía la corona antiguamente, con lo que se habla, uno puede hablar de los reyes, salen programas de humor, se sabe que se lió con no sé quién, tal cual. Hasta hace unos años eso era un secretismo absoluto, había un pacto en la prensa de no sacar. A mí me pasó de estar en un barco por el Mediterráneo, estaba, bueno, en Grecia, ¿no? Y de repente un italiano estaba a mi lado y dejó la revista, que se llama Cuore, que era como una especie de ola, ¿no? Entonces yo la cojo, la ojeo y me veo en la primera plana al rey montándoselo con una rubiaca impresionante, ¿no? En una playa de, ostras, qué movía de, oye, ¿qué se dice en España de esto? ¿No? ¿Que esto de qué? Pero no sé, en absoluto, ¿no? Y era portada en todas las revistas del corazón, pues era en Formentera, el rey pues con una amante que tenía por ahí, se habló ya de hace igual 20 años, 15, 20 años. Y eso en España radicalmente
prácticamente prohibido hasta hablar de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y incluso el tratamiento penal que tiene el rey es que es increíble. O sea, el rey es inimputable. Es inimputable, no se le puede imputar ningún delito. En España eso pasa con 3 categorías: con los niños, con los deficientes y con el rey. Es una mezcla. Se discute, por ejemplo, qué pasaría. El rey cometió varios delitos ya, ¿no? Bueno, delitos, infracciones duras, por ejemplo, matar a un paisano, atropellándolo en moto, ¿no? Y a su propio hermano, por cierto, que eso ya fue. Pero él dejó, no sé si o lo mató o lo dejó destrozado. Andaba en moto para huir precisamente de los guardaespaldas y ir por ahí a sus reuniones, ¿verdad? Y una vez medio mató a una chica y eso se tapó. Pero ¿qué hubiera pasado si no llega, o sea, si eso se llega a salir a la luz y la familia no acepta la millonada que le dieron? ¿Quién hubiera respondido? Porque alguien tiene que responder. Y como se dice en la Constitución, que el presidente del gobierno responderá de los actos del rey, tendría que ir el presidente del gobierno vacante por el asunto, ¿no? Pero sí. Pero bueno. Es una idea considerada. Yo me acuerdo de la frase de Condorcet en la Revolución Francesa, siempre me gustó muchísimo, que era el desideratum, el deseo de Condorcet era la cabeza del último rey colgando de la tripa del último cura. Pau, ¿querías comentar algo? Es que me vino a la mente por lo de injurias, por ejemplo, la represión que está en los últimos meses hacia la desobediencia civil. Por ejemplo, unos chicos de Ciudad Real por protestar por una rotonda los han acusado de injurias a la bandera, por el Alex, el chico que no, supuestamente que no quería identificarse pero tenía el DNI en la mano, estuvo detenido. Bueno, y varias desobediencias civiles que están siendo respondidas por la policía o no. ¿Qué te parece la desproporcionalidad? A mí me parece sí, de acusaciones hacia la desobediencia civil. Bueno, la verdad es que quedan como 5 minutos para que nos toquen el timbre. Entonces, y para que yo me deshidrate. Nada, agradecerte el haber estado con nosotros. A mí me ha resultado muy ameno, muy interesante. Muchas gracias. Y lo que, aparte de tu presencia, lo que me ha encantado es ver un fondo sur joven. Muy bien. Eso me ha encantado porque nos falta, yo creo, y bueno, tener aquí, bueno, por aquella parte también hay gente jovencita, pero tiene razón al decir que somos bastante talluditos y que nos conocíamos los casos de los Gal, del González y compañía, nos lo sabíamos muy bien. Pues muchas gracias por su atención.